Buenas tardes. Ya habiendo visto, por ejemplo, el tema de ribosomas, que es como comienzan las proteínas, el tema de retículo endoplasmático, en donde veíamos el rugoso, que es donde se comienzan a plegar correctamente las proteínas, ahora toca ver el aparato de Golgi. Su descubrimiento fue en 1898 por Camillo Golgi, quien lo describió como un aparato reticular interno mediante la aplicación de técnicas de impregnación con dicromato de osmio y de rubidio para teñir neuronas de Purkinje del cerebro de una lechuza. Su existencia fue confirmada después por Cajal, tanto en neuronas teñidas con métodos de impregnación argéntica como en células mucosecretoras del epitelio intestinal. La confirmación definitiva la proporcionaron los estudios con el microscopio electrónico en 1950 por Hostrange, Dalton y Felix. Tenemos aquí una imagen del ganglio raquídeo de una rata que está impregnado con el método de formolnitrato de urano de Cajal, el que se tiñen los complejos de Golgi de las células ganglionares. Aquí nosotros podemos apreciar que en las células se tienen esos pequeños gránulos. Esos pues propiamente son el aparato de Golgi que está reaccionando al método de impregnación. En la figura tenemos el complejo de Golgi que se constituye por varios dictiosomas, que son pues propiamente las subunidades en las que se dividiría el complejo de Golgi, por así poder decirlo. En el inciso B tenemos pequeñas vesículas que se juntan con las cisternas más externas, las cuales las cisternas externas son pues las propiamente señaladas por las flechas, y vesículas recubiertas de clatrina, gemando de cisternas más internas. Y en las partes C tenemos célula cinar del páncreas, que se observa el complejo de Golgi, del que salen las vacuolas de condensación. La localización del complejo Golgi varía. Por ejemplo, en las células secretoras se localiza entre el núcleo y el ápice por el que se vierte la secreción. En células fusiformes, como los fibroblastos y musculares lisas, el complejo de Golgi aparece en ambos polos del núcleo, que es alargado. En las células plasmáticas, cuyo núcleo es excéntrico, todo el citoplasma aparece ocupado por el retículo endoplasmático rugoso, a excepción del centro celular, en donde se sitúa el complejo de Golgi. En las células vegetales meristemáticas, el complejo de Golgi ocupa extensas áreas del citoplasma. Algo semejante sucede en diversas células celulares de muchos. Bueno, aquí tenemos pequeños errores. El complejo de Golgi consta de varias unidades, tal vez conectadas entre sí, denominadas dictosomas. Cada dictosoma es un conjunto de 4 a 6 sáculos fenestrados apilados, separados entre sí por 20 y 30 nanómetros de distancia, en cuya periferia hay vesículas de diversos tamaños. La estructura de los dictosomas depende tanto de los microtúbulos como de unas proteínas citoplasmáticas que se asocian a las membranas del complejo de Golgi, dándole al dictosoma su integridad. Las proteínas de la matriz de Golgi. Estas son proteínas filamentosas que forman un armazón que mantiene la estabilidad de las cisternas. Se anclan en las membranas de Golgi y se unen a las proteínas RAP de las vesículas impidiendo que éstas se alejen. Su fosforilación en la mitosis se desambla el complejo de Golgi. También se destruyen por la cascada de caspasas en la apoptosis. Y nosotros tenemos una imagen de lo que es propiamente la estructura del complejo de Golgi, en donde si hacemos un zoom podemos ver que dice cara cis, que es propiamente la cara más cercana al retículo endoplasmático rugoso y al núcleo, más bien el retículo endoplasmático. Luego tenemos la cara trans, que es la cara en donde salen todas las vesículas con contenido proteico que pues propiamente viene de los ribosomas. La cara más proximal al núcleo o la cara cis es la cara también llamada deformación. Tiene forma convexa, vista desde la membrana plasmática, y es la más fenestrada. La superficie que mira al núcleo se resuelve en vesículas y túbulos, red cis. Las vesículas provienen del retículo endoplasmático rugoso, por eso se llaman vesículas de transición y poseen un revestimiento del tipo COP2. Los túbulos son el resultado de la fusión de vesículas, aunque hay también túbulos que conectan con otros dictosomas. La fusión de los túbulos se trata de una fusión homófila, con membranas iguales, que también requiere proteínas RAP y SNAR.
solo que, en este caso, los marcadores y receptores interaccionan simétricamente. Los túbulos se desplazan mediante microtúbulos hasta fusionarse con el compartimiento cis. La cara más distal, más alejada propiamente es la cara trans. También es la cara de maduración y pues bueno, la luz de las cisternas aumenta de manera progresiva desde la cara cis a la trans. En la superficie de esta se forma una red de túbulos y vesículas, la cual se llama red trans. De ella se desprenden pequeñas vesículas que migran hacia lisosomas, que contienen enzimas lisosómicas que posteriormente se activarán para poder fungir, su función en los lisosomas de degradar, y vesículas mayores con destino a la membrana plasmática, para la renovación de este, incluyendo la renovación de la glucocáliz, que pues sirve propiamente como identificador celular entre una célula y otra. En las células secretoras se forman también grandes vesículas, llamadas vacuolas de condensación, que maduran formando los gránulos de secreción o gránulos de zimógeno, que también se dirigen a la membrana plasmática y contienen la secreción regulada. Las proteínas del complejo Golgi que llegan a la cara trans, que van a formar parte de la secreción celular, sufren un proceso de maduración, que inicia en esta cara pero se prosigue durante la migración de las vesículas hasta el espacio extracelular. La maduración en la cara trans. Esta maduración requiere dos procesos. La primera es la hidrólisis. Algunos polipéptidos como hormonas y neurotransmisores se sintetizan como precursores inactivos. Después, en la cara trans del complejo de Golgi, se eliminan partes del polipéptido, incluidos el péptido señal, por enzimas hidrolíticas, resultando la forma madura o activa. La hidrólisis ocurre en los pares de aminoácidos lisina-arginina, lisina-lisina, arginina-arginina y arginina-lisina. Algunos polipéptidos que van a ser segregados son tan cortos que no han podido ser sintetizados eficientemente, sino como moléculas más largas que han sido, son como moléculas más largas que han sido sintetizadas de manera diferente, que al ser más largas queda un problema más grande a que si tuviéramos aminoácidos de cadena corta. La condensación es la segunda cosa que nosotros podemos ver en la maduración, el segundo proceso. Las proteínas que llegan a la cara trans, incluso las que se emiten en vesículas de secreción, forman soluciones diluidas que se concentran, algunas hasta 200 veces, formando vesículas con contenido más denso, por lo que a los gránulos de zimógeno también se les llama vesículas de condensación. La condensación tiene lugar por la acidificación de la luz de las vesículas mediante una bomba de hidrógeno desprotonado dependiente de ATP. En este proceso las vesículas pierden tamaño y disminuyen su superficie. Como las demás membranas citoplasmáticas, la membrana del complejo de Golgi tiene estructura trilaminar y es de menor espesor que la plasmática. Este espesor va aumentando desde la cara cis hacia la cara trans, de modo que la membrana de las vesículas de secreción que abandonan el complejo de Golgi para unirse a la membrana plasmática tienen ya el mismo espesor que estas. En las membranas del complejo de Golgi existen aproximadamente 400 proteínas diferentes, entre las que encontramos hidrolasas como fosfatasas, proteasas y glucosidasas o peroxidasas inespecíficas. Las enzimas específicas más destacables son varios tipos de glucosiltransferasas, que intervienen en la glucosilación de las proteínas, y las sulfotransferasas, que transfieren grupo sulfato a las proteínas glucosiladas. Las membranas de los sáculos cis y trans poseen una bomba de protones que acidifican la luz, favoreciendo la sialización y sulfatación, creando esto propiamente un ambiente con un pH mucho más ácido, como está diciendo, se acidifica, disminuyendo el pH a un aproximadamente de 4. La composición del aparato de Golgi. Este se compone por proteínas o lípidos de la membrana de los dictiosomas. Es intermedia entre la membrana plasmática y la del retículo rugoso,
pues hay 65% de proteínas y 35% de lípidos. La composición de los lípidos es también intermedia entre la de ambos orgánulos, ya que en el complejo de Golgi hay más esfingomielina y colesterol que en el retículo rugoso, y menos que en la membrana plasmática. También hay menos fosfatidilcolina que en el retículo endoplasmático rugoso, y más que la que nosotros podemos encontrar en la membrana plasmática. Esto es obvio, ya que no todos los organelos van a necesitar la misma cantidad de proteínas y lípidos para poder llevar a cabo sus funciones. Algunos tienen más de una cosa, otros tienen menos y algunos incluso tienen rotundamente nada. La composición anterior es la promedio, puesto que las membranas de la cara cis son más parecidas a las del retículo endoplasmático y a las de la cara trans a la membrana plasmática. En este cambio progresivo de los lípidos de mayor saturación, interviene el citocromo B5 de la membrana del complejo de Golgi. La distribución de los fosfolípidos entre ambas semimembranas es como en el retículo endoplasmático, es decir, se reparten equitativamente. Aunque parte de la fosfatidilcerina de la membrana E se había transformado en ceramina del retículo endoplasmático. El complejo de Golgi solo en la membrana E, la ceramina se convierte en esfingomielina y glucoesfingolípidos. Las funciones que tiene Golgi son varias. Una es la participación en la secreción proteica. Desde que se descubrió, se pensó que el complejo de Golgi participaba en la secreción proteica, y de hecho así es. En 1914, Cajal vio gotitas de moco sobre la región del complejo de Golgi, en las células calciformes del intestino, y sugirió que este orgánulo podría ser quien las sintetizara, las gotitas de moco. La mayoría de las secreciones celulares contienen glucoproteínas. Esto demuestra al teñirse de magenta con la técnica del PAS o mediante impregnaciones argénticas. Estas tinciones son positivas en el aparato de Golgi. Con el microscopio electrónico se puede observar que desde la cara trans se secretan grandes vesículas. Esto obviamente porque es la cara donde ya todo está madurado. También tiene el complejo de Golgi funciones específicas. Por ejemplo, que es responsable de la formación de algunas estructuras celulares peculiares como el acrosoma de los espermatozoides y el nematocito de los cinoblastos de los cinidarios. Ambas estructuras contienen también glucoproteínas. El complejo de Golgi interviene también, aunque de modo indirecto, en relación con compuestos lipídicos y sus derivados. Las lipoproteínas, como los kilomicrones producidos en los enterocitos y las lipoproteínas hepáticas, pasan por el complejo de Golgi, donde también emigran por medio de vesículas hacia el espacio extracelular. O también, se hace un extracelular, ya que hacia los lisosomas ya serían propiamente enzimas específicas de estas o material para degradar. El caso de las lipoproteínas es que si el aparato de Golgi sirve solo de ensamblaje para el transporte o si desempeña algún papel bioquímico también en la liberación de las sustancias. Sin embargo, el transporte de hormonas esteroideas no se vierten a la sangre por las vesículas de Golgi, sino por difusión desde el citoplasma o hieloplasma, unidas a proteínas de transporte de lípidos, hasta la membrana plasmática, desde donde se vierten fuera de la célula por transportadores de la membrana de tipo A, B, C. Regresando a la secreción proteica, la participación del complejo de Golgi se investigó mediante una radioautografía usando lectina tritiada. En 1961, LeBlanc realizó esos experimentos en el páncreas y encontró que las proteínas sintetizadas estaban 3 minutos ya en el retículo endoplasmático rugoso, 20 minutos para estar en el complejo de Golgi, 90 minutos para estar en granulas de secreción y 120 minutos ya estaban fuera de la célula, o sea, exocitados. El mismo camino siguen las proteínas glucosiladas en muchas otras células secretoras. Esto obviamente nos da un lapso de tiempo que nos podemos estimar que le estaría llevando una proteína desde ser sintetizada hasta salir fuera de la célula, que es un proceso que aproximadamente le costaría 3 horas y media, más o menos.
Aquí nosotros podemos ver pues propiamente cómo en esta parte las partes, el marcador radioactivo entra en la lectina y pues propiamente nos van indicando desde 3 minutos, 20 minutos, tenemos hasta 90 minutos donde se van moviendo cada una de las proteínas que nosotros fuimos marcando, teniendo abajo un esquema donde nosotros estamos contrastando el porcentaje en granos de plata con el tiempo que transcurrió mientras estos granos se iban moviendo a lo largo del complejo de Golgi. También modifican las glucoproteínas. La incorporación de glúcidos al complejo de Golgi se estudió con radiotomografía, marcando radioactivamente los diferentes azúcares. En 1966, los científicos Neutra y Leblond encontraron que la glucosa tritiada se incorporaba directamente en el complejo de Golgi. Nuevas pruebas radiotográficas modificaron esta hipótesis. La manosa se incorpora solo en el retículo rugoso. La N-acetilglucosamina se incorpora tanto en el rugoso como en el complejo de Golgi, y la galactosa y el ácido siálico solamente se incorporan en el complejo de Golgi. En las modificaciones a glucoproteínas tenemos que los datos anteriores se confirmaron usando lectinas como marcadores específicos de azúcares, ya que las lectinas se unen a un tipo específico de azúcar, como ya vimos anteriormente. De modo que si bien el primer paso de la glucosilación tiene lugar en el retículo rugoso, las diferencias entre oligosacáridos en las proteínas maduras se deben a modificaciones posteriores durante su paso a través del complejo de Golgi. De una parte se modifican los oligosacáridos unidos a nitrógeno, originando 4 tipos diferentes, y a otras proteínas también se pueden añadir otro tipo de moléculas, como puede llegar a ser el oxígeno. Pero en los oligosacáridos unidos a nitrógeno tenemos que el tipo único de oligosacárido añadido en el retículo rugoso con 2 residuos de N-acetilglucosamina, 9 manosas y 3 glucosas, todo esto en la luz del retículo rugoso, pierde las 3 glucosas y una manosa y pasa al complejo de Golgi, donde puede dar lugar a 4 tipos de oligosacáridos, enzimas lisosómicas. Las 2 manosas terminales incorporan un radical fosfato que marca el destino de las enzimas, marcador manosa 6-fosfato, y evita que sufran nuevos cambios en su paso por el complejo de Golgi. La enzima anterior tiene un lugar de reconocimiento para la N-acilglucosamina transferasa y otro para el péptido señal. Una fosfoglucosidasa libera la N-acilglucosamina, creando un fosfato terminal en ambas manosas terminales del oligosacárido. También puede dar oligosacáridos ricos en manosa. Los oligosacáridos procedentes del retículo rugoso pierden otras 2 manosas por la acción de manosidasas, creando 2 N-acetilglucosaminas y 6 manosas. O también tenemos los oligosacáridos complejos, que provienen de los anteriores pero sufren modificaciones, con eliminación de otras 3 manosas, quedando solamente con 3 manosas 2 N-acetilglucosaminas. Finalmente tenemos oligosacáridos híbridos, que son ricos en manosa y también en N-acetilglucosamina. Estos últimos residuos es número variable se añaden en el complejo de Golgi, pues propiamente tendrán más de 3 y 6 manosas como los oligosacáridos anteriores. Aquí nosotros podemos ver cómo dependiendo de la acción que se va a tomar, que si va a ser una enzima lisosómica o si va a ser rico en manosa, tendremos diferentes acciones, desde donde se estarán incorporando manosas, quitando manosas o moviendo manosas, o incluso añadiendo residuos de galactosa en esta parte que tenemos aquí al final, adicionando otro tipo de azúcares. La adición del marcador manosa-fosfato en las enzimas lisosómicas. Aquí nosotros podemos ver cómo el propiamente marcador manosa-fosfato se va a estar uniendo a las enzimas y a partir de aquí también el péptido señal va a estar, ya que va propiamente a estar encajando con su receptor. Esto para así de esta manera poder liberar los residuos de fosfato y que interaccionen con la manosa. Los oligosacáridos también se pueden unir a oxígeno.
El complejo de Golgi se une a los sacáridos unidos a un grupo hidroxilo de los aminoácidos serina, trionina y rara vez hidroxilisina. Su síntesis parece aquecer por completo en el complejo de Golgi mediante la actuación secuencial de múltiples glucosiltransferasas. Los oligosacáridos que se unen a serina o trionina comienzan por N-acetilglucosamina y los que se unen a hidroxilisina lo hacen por galactosa o por lactosa, como pudimos ver anteriormente. Pueden contener entre 1 a 20 aminoácidos. Se subdividen en glucoproteínas del tipo mucina, la unión es a los aminoácidos serina o trionina, colágeno, la unión se produce entre hidroxilisina y galactosa y glucoproteínas de poros nucleares y citoplasma. La unión es entre una serina y el N-acetilglucosamina por la enzima o N-acetilglucosamina transferasa, transfiriendo pues propiamente oxígeno a la N-acetilglucosamina, que difiere de las glucosiltransferasas del complejo de Golgi. También tenemos, todos esos oligosacáridos se van a ir a las membranas. Las modificaciones en los oligosacáridos realizados en la membrana del complejo Golgi, así como la formación de esfingomielina y glucoesfingolípidos a partir de la ceramida, afecta también la membrana plasmática, que se origina a partir del complejo de Golgi. Los protoglucanos que se unen al eje central proteico de los protoglucanos son añadidos en el complejo de Golgi. Hay varios tipos de glucosaminoglucanos que poseen algunos de los siguientes residuos: N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, ácido glucurónico, ácido idurónico, ácido siálico, galactosa, silosa, manosa y fucosa. Muchos de estos glucosaminoglucanos están sulfatados, lo que exige un dador de sulfato. Tenemos el 3'-fosfoadenosin 5'-fosfosulfato que penetra del citosol en el compartimento tras del complejo de Golgi. El complejo de Golgi tiene varios compartimientos. En el compartimento de Golgi tenemos 5 superpuestos. Los de los extremos tienen forma de red, la red cis y la red trans. Cada uno de los 3 compartimentos intermedios comprende varias cisternas. Los compartimentos intermedios se pueden también separar por centrifugación diferencial y analizar sus actividades enzimáticas de forma individual. El paso de la proteína de un compartimento a otro ocurre por vesiculación. Esas vesículas tienen una recubierta del tipo COP1, mientras que las vesículas que transfieren las proteínas al espacio extracelular tienen de COP2. Tenemos los compartimentos red cis. Recibe el contenido emitido desde el retículo rugoso en vesículas COP2. Desde esta red se inicia el transporte de recuperación o retrógrado. Compartimento cis. En él se fijan los grupos fosfato de las manosas en las enzimas lisosómicas. Compartimento intermedio. En él se eliminan manosas por manosidasas 1 y 2 y se añade N-acetilglucosamina por la N-acetilglucosamina transferasas 1 y 2. Compartimento trans. En él se produce la adición de galactosa y de ácido siálico a los oligosacáridos, las proteínas con oligosacáridos, y tenemos la red trans. En ella se clasifican las proteínas para su destino, por ejemplo, si van hacia los lisosomas o hacia la membrana plasmática. La liberación de cualquier tipo de vesículas del complejo de Golgi ocurre siempre desde ese compartimento, aunque su contenido se haya finalizado en compartimentos anteriores. El tráfico vesicular del retículo rugoso se transfieren en vesículas COP2 con las proteínas hacia la cisterna cis complejo Golgi, aunque también hay tráfico retrógrado de vesículas, en este caso COP1 desde cisternas hacia rugoso. A su vez, el complejo de Golgi se emite en vesículas recubiertas de clatrina que se unen en endolisosomas y vesículas de secreción que se fusionarán con membrana plasmática. Esta secreción puede ser de dos tipos, regulada y constitutiva. El incremento que sufre la membrana plasmática al unirse a las vesículas de secreción, pues propiamente será proporcional a que tantas membranas le estemos dando. En primer lugar, a partir de las vesículas de endocitosis que dan lugar a endosomas y endolisosomas, esos últimos se emiten vesículas recubiertas de retrómeros hacia el complejo de Golgi. Por otra parte, la membrana que le sobra a las vesículas de secreción que abandonan el complejo de Golgi se remite en vesículas recubiertas de clatrina hacia el complejo de Golgi. Aquí nosotros podemos ver una imagen de propiamente cómo se está emitiendo hacia afuera, espacio extracelular y espacio intracelular, propiamente por parte del complejo de Golgi, que tenemos pues, por el lado izquierdo cómo las vesículas se van dividiendo y por el lado derecho cómo también a partir de marcadores específicos se van metiendo hacia el complejo de Golgi o saliendo.
Un enterógrado de cisterna existen grandes moléculas como el procolágeno de fibroblastos que no caben en vesículas, lo que hace resurgir la antigua teoría de desplazamiento de cisternas. La teoría dice que las cisternas irían madurando al alejarse del núcleo, pero fue desechada al grosor artificial de emitir con las cisternas y se acabó en una trans. Y los procesos moleculares y las enzimas correspondientes difieren entre compartimientos. Las enzimas de una cisterna expresada deben ser transportadas de una forma diferente a lo usual. El transporte de todo grado de vesículas entre los tres compartimentos tiene lugar siempre en vesículas COP1. Pero esas tienen proteínas SNAR, diferentes a las de las vesículas de transporte enterógrado para garantizar la selectividad del proceso. Aquí tenemos una vez más la imagen que también nos dice que puede ser por COP2 hacia el espacio extracelular o por COP1 que tenemos que el Golgi puede regresar hacia el retículo endoplasmático rugoso a las vesículas. El destino de las vesículas tiene de secreción celular. Las vesículas que proceden de la cara trans del complejo de Golgi llevan proteínas glucosiladas y se fusionan con la membrana plasmática para verter al destino continuo de la célula, esto por exocitosis. Esto existen dos tipos: secreción constitutiva. Se realiza en todas las células continuamente, corresponde a las sustancias destinadas al medio extracelular como lámina basal de las células epiteliales y los protoglucanos y proteínas de la matriz extracelular a la propia superficie celular como receptores de la membrana plasmática. Tenemos también la secreción regulada, se produce solo en algunas células denominadas células secretoras, en la secreción celular propiamente dicha y también la renovación de las membranas plasmáticas a partir de las vesículas. Las vesículas de secreción regulada son mayores que las de secreción constitutiva y por lo general más un contenido más denso. Las vesículas de secreción constitutiva se fusionan con la membrana plasmática nada más llegar. Las de secreción regulada esperan hasta que reciban la señal para que la célula segregue. Esto pues marca una diferencia en que se esperan, no como las otras que simplemente llegan y se adhieren. Esa señal es una hormona u otro ligando que se une a su receptor de la membrana y activa las señales intracelulares. Tenemos el siguiente destino: secreción regulada. La secreción puede ir a la luz de un órgano, como el caso de las glándulas exócrinas con las secretoras de enzimas digestivas, a la luz de vasos sanguíneos, como las glándulas endocrinas secretoras de hormonas, o al medio local, en la secreción parácrina de citoquinas y la liberación de neurotransmisores. En muchas células la secreción solo se realiza en una superficie concreta de la membrana, donde se encuentran los receptores adecuados para la sustancia transportada. También aquí tenemos sustancias con enzimas lisosómicas. Las enzimas lisosómicas con su marcador fosfato abandonan el compartimiento trans del complejo de Golgi en vesículas cubiertas por clatrina, como todas, y COP2. Zonas de la membrana de ese compartimento tienen receptores dirigidos hacia la superficie luminal para reconocer y colocar el marcador monosofosfato. Si falta ese marcador, las enzimas, la enfermedad de células 1, unir receptores a ese marcador en la membrana de compartimento trans, las vesículas no podrán adherirse y propiamente se regresarán. Una vez desprendidas del complejo de Golgi, las vesículas pierden el revestimiento de clatrina. En su camino hacia los lisosomas, en la superficie externa de estas vesículas hay proteínas marcadoras SNAR-B y RAP para que los reconozcan los lisosomas, cuya superficie tiene los receptores del acoplamiento de estos marcadores. Si falta este receptor, las enzimas lisosómicas también abandonan la célula. Ahora se inicia el reciclaje hacia el complejo de Golgi, tanto de la membrana como de los receptores de la monosofosfato. De la membrana del lisosoma geman vesículas recubiertas de retrómeros, cuya membrana posee los marcadores SUB, SNAR y RAP para el acoplamiento con las membranas de la cara trans del complejo de Golgi, los cuales poseen receptores TER-SNAR y efectores RAP correspondientes con los que se cierra el circuito. Aquí tenemos una vez más, como todo propiamente, aquí tenemos los marcadores SNAR-B que van a estar, propiamente como dice, moviendo las células hacia su destino. Seleccionamiento de vesículas. La fusión de vesículas requiere interacciones específicas entre membranas. La fusión selectiva son los factores que aseguran un flujo dirigido a compartimentos membranosos. Para comprender la manera en que se mueven las vesículas, se consideran los pasos que ocurren entre el desprendimiento de la vesícula y la fusión de la misma. Movimiento de la vesícula. En muchos casos las vesículas membranosas deben viajar a distancias considerables del citoplasma antes de llegar a su objetivo final. Estos tipos de movimientos están mediados por microtúbulos y sus proteínas motoras asociadas, que análogamente actúan como las vías de un tren que llevan contenedores con cargamento a lo largo de un trayecto definido hacia un destino predeterminado. Por ejemplo, los portadores membranosos se mueven desde el ERIC al complejo de Golgi mediante microtúbulos. Fijación de las vesículas al compartimento blanco. Sigue que el primer contacto entre una vesícula y su membrana blanco está medidas por proteínas fijadoras. Se han descrito dos grupos de proteínas fijadoras, las que son cilíndricas, capaces de formar un puente molecular entre ambas membranas a una distancia de 50 a 200 nanómetros, y grandes complejos multiproteínicos que parecen de
mantener próximas las dos membranas. Diferentes proteínas fijadoras inician la fusión entre diversas membranas. Aquí tenemos propiamente cómo está la vesícula, las proteínas membrana que son pues aquí propiamente de parte de morado, que son el complejo de anclaje, las proteínas que son verdes y rojas que van a hacer que la vesícula se una a la membrana blanco. Fijación de vesículas. Una clase de proteínas fijadoras fibrosas llamadas golginas actúan en el interior y la periferia del complejo de Golgi. Entre las funciones antiguas a las golginas pueden ser las que actúan como tentáculos para alcanzar y capturar vesículas, la suerte que portan cargamento del complejo de Golgi. Aquí tenemos propiamente cómo tenemos las imágenes de las golginas, ya que, bueno, se podría ver en esa pequeña flecha cómo están funcionando como tentáculos que están anclando e impidiendo que la propia vesícula haga algo diferente a lo que tiene que hacer. Proteínas RAP. Gran parte de la plasticidad de las proteínas produce la familia de proteínas RAP que se encuentran en un estado inactivo. Las GTP están inactivas son unidas a GTP. Las RAP unidas con GTP se reducen como membranas mediante lípidos. Las distintas proteínas RAP son unidas compartimentos de la membrana, solo que son preferenciales de cada compartimento con identidad de superficie única necesaria para reclutar las proteínas explicadas en especificadas de direccionamiento. El estado unido a GTP, las RAP tiene una función clave en el direccionamiento hacia el blanco mediante la atracción de proteínas fijadoras citosólicas similares a superficies de membrana específicas. Las RAP también tiene una función clave en la regulación de las actividades de muchas proteínas implicadas en otros aspectos gráficos de membrana, incluidas en las proteínas motores que mueven vesículas membranosas del citoplasma. Aquí nosotros podemos ver cómo pues propiamente las proteínas fijadoras RAP están apoyando pues bueno propiamente a que la vesícula se ancle de manera correcta hacia la membrana a la que tiene que llegar. Por ejemplo, aquí tenemos el retículo Golgi, el retículo plasmático y una vacuola. El complemento de las vesículas. En algún momento durante el proceso que conduce a fusión, las membranas de vesícula y compartimento blanco entran en contacto y está hecho ayudado a que interacciones y reacciones citosólicas de manera integral de las dos membranas. Las proteínas que participan en esas interacciones conocen como SNAR y constituyen familias de 87 proteínas membranas con miembros organizadas en compartimentos subcelulares. Las proteínas SNAR se dividen en dos categorías: las SNAR-V, que incorporan membranas de vesículas, las proteínas de desprendimiento del SNAR-T, que localizan las membranas de los compartimento blanco. Obviamente esos son receptores. Las mejor estudiadas son las que median el complemento de vesículas sinápticas con la membrana presináptica. La liberación regulada de un neurotransmisor. Aquí tenemos propiamente como ahora las SNAR-B y las SNAR-T se acoplan. Eso, por ejemplo, un ejemplo de un neurotransmisor, como una vesícula de transporte lleva su contenido y se une hacia el órgano blanco. Fusión entre membrana y vesícula blanco con las vesículas artificiales lípidos que contienen SNAR-T purificadas con liposomas que contienen SNAR-B purificado. Los dos tipos de vesículas se fusionan entre sí, pero no las vesículas del mismo tipo. Estas únicas interacciones entre las proteínas SNAR-T y B son capaces de unir dos bicapas de lípidos con la fuerza suficiente para hacer que se fusionen. La fusión entre membranas, no importa cuál sea la forma en que se regule, no es que fusionan las bicapas de lípidos. Las dos membranas de SNAR que sobresalían antes de la membrana se separan recién en la misma membrana. La disociación del complejo SNAR de 4 cadenas se logra con una forma proteínica citosólica que forma rosquilla llamado NEF, que se une con el enlace SNAR y usando energía procedente de hidrólisis ATP. Control de destino de vesícula. La clasificación exacta de las proteínas por la explotación selectiva fuera dentro de las células es una comparación principal de complejos de vesículas. Se mide una polaridad, por ejemplo, las vesículas, ya no importa eso. Esa clasificación se controla en parte por el revestimiento, diversos tipos de clatrina. En el caso de las vesículas con destinos intracelulares, se establece un reciclaje en membrana con vesículas de ida hacia los orgánulos y otras de vuelta del complejo de Golgi. Tal se acaba de describir en la paroliosomas. Por otra parte, la secreción va incrementando la membrana plasmática y hace falta recuperación de exceso en la membrana. La recuperación de membrana se realiza mediante vesículas endocitosis que se encuentran por su catetina y terminan en compartimentos endosomas y rizosomas, los que también se emiten vesículas del complejo de Golgi. De esta forma también ocurre un auténtico ciclado de membranas entre el auténtico complejo de Golgi, que es el principal director de la vinculación macromolecular interior de la célula. Aquí volvemos a tener la misma imagen en la que el complejo de Golgi sigue mandando material hacia el espacio extracelular o hacia incluso los lisosomas, solamente que esta vez ya los RAP se supone que van a estar, bueno, una vez que salen a parasitosis se van a unir a su órgano membrana blanco. Y bueno, con eso ya se ha terminado el tema del complejo de Golgi. Espero que realmente hayan aprendido. Adiós.